¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos estén viendo nuestros amigos de Paradigma. ¿Qué tal? Si se preguntan por qué no está Gabriel el día de hoy, pues el día de hoy voy a reemplazarlo en la parte de entrevistador. Y bueno, iniciemos con este gran podcast, el podcast en el que se rompen paradigmas, donde un ingeniero puede ser un buen comunicador, un médico puede escribir de manera legible y un estudiante de comunicaciones puede ser bueno en matemáticas. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, un gran profesor del cual tenemos muy buenos comentarios. Es el ingeniero Zamora, Walter Zamora. Entonces, es actual docente de gestión financiera de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la UNI. A su vez es egresado de esta misma facultad, ingresando en la década de los 90. Para nuestros amigos de Spotify, queremos recordarles a los que están viendo este episodio, o bueno, escuchando, que también nos encontramos en este medio, en Spotify. Vayan ahí, vamos a tener una gran cantidad de capítulos. Ya hemos entrevistado a muchas personas referentes en la facultad, alumnos, docentes, y aquí vamos a seguir continuando. El link lo pueden encontrar en la descripción de este video y también en los comentarios. ¿Qué tal, ingeniero Walter Zamora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roger? Un gusto saludarte. Saludos a todos los que estén viendo. Un gusto, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir a este gran podcast que es del proyecto Paradigma, que es un proyecto que nace en Núcleo y que está abocado a realizar entrevistas y posteriormente temas de investigación. Que, listo, usted había ingresado en la época de los 90. ¿Cómo fue ingresar en esos tiempos? A ver, yo cuando decido ingresar a la facultad, ¿no? Es lo que yo recomiendo, ¿no? Según mi experiencia, es que estudies un anual. Eso yo estudié un año antes. Estudié todo un año completo, que estudié un ciclo anual para con eso poder... ¿cómo fue? Ah, ya. Estudié primero un ciclo verano, de ahí me metí un anual de abril hasta diciembre, de ahí un ciclo repaso, y con eso recién postulé a la universidad. Yo ingreso en marzo del 96, de 1996, entonces todo el 95 me lo pasé en la academia. Eso es lo que yo recomiendo. A mí cada vez que me preguntan para ingresar a la uni, no sé, yo hasta ahorita no conozco a alguien que haya salido del colegio sin estudiar en la academia, haya ingresado de frente. No conozco. Y es un caso muy específico, bueno, que en realidad es muy usual en realidad porque tengo compañeros que han salido del colegio y han ingresado directamente, pero es que ellos ya habían tenido como colegio academia, por así decirlo, un montón de años. Ahora es así. Sí, ahora es así. Tengo muchísimos amigos de mi código que ingresaron de esa manera, los que tienen 16 años, 17, pero bueno, es parte de él también. Ahora, usted como ingresante en el año 96, ¿cómo era la situación política ahí? Me habían comentado de que en la facultad había quizás algunos problemas. ¿Cómo era en esos tiempos? ¿La situación política afectaba muchísimo? Mira, gracias a Dios en el 96 ya estaba tranquilo. Yo, por ejemplo, estudié del 96 al 2000 y fue una temporada tranquila, porque Fujimori en su gobierno mete a los militares a las universidades más o menos en el año 92-93, ¿ya? Y por lo menos en mi experiencia fue una buena decisión. Fueron dos factores lo que hacen ahí en ese momento. Uno, ingresan a los militares y dos, ponen este tema de que el que jala 3 veces un curso, ¿cómo se llama? Sale de la universidad. Porque hasta mi época ya quedaban muy pocos, pero habían los famosos estudiantes eternos. Habían jóvenes que se dedicaban no a estudiar. Tú me has escuchado en la clase, yo a los alumnos les digo, ¿sí? La universidad es para estudiar principalmente, claro, hay otras actividades, ¿no? Pero el objetivo principal es estudiar. Pero en mi época, sobre todo en los 80, cuando ya yo llego al 96, ya quedan los últimos porque ya estaban en trica, ya estaban saliendo, ¿no? Entonces, sí, eso sirvió para digamos, seleccionar, ¿no? Los sacaron como naturalmente a los que no querían estudiar, porque se dedicaban a hacer política dentro de la universidad, que no está mal, con eso yo no digo, porque en la universidad los jóvenes normalmente despiertan ese tema de la política, ¿no? Pero es como todo, es decir, ¿qué te digo? Como yo a veces también les he mencionado en clase, ¿no? Imagínate una empresa donde el empresario se dedica a hacer política y se olvide que la función de la empresa es ganar dinero, ¿no? Lo que va a pasar es que esa empresa va a quebrar. Igual, es decir, acá los chicos se ponían a hacer política, ¿no? A sus ideas políticas, se metían, me acuerdo, en el centro de estudiantes, todo, pero se olvidaban que su función principal era estudiar, ¿no? Y te digo, bueno, como todo universitario, tiene sus momentos, eso yo también, cuando estuve en la facultad,
apoyaba en los centros de estudiantes, no compartía, sobre todo más o menos entre el cuarto y séptimo ciclo, octavo ciclo, ¿no? Antes de salir a hacer prácticas. Como que ahí es donde uno más participa en las actividades internas de la facultad, ¿no? Claro que sí, entiendo muchísimo eso. Yo dirigí una agrupación en la facultad que es Núcleo el año pasado y ¿Ya? sí, es una experiencia muy bonita y que de paso a todos los amigos que están viendo esto, participen en Núcleo, también participen en Paradigma y en los proyectos posteriores que tenemos. Y me salió una duda a partir de esto, de lo que mencionó. ¿Usted cree que a partir de esos momentos existió un prejuicio con los estudiantes de universidades públicas como San Marcos, UNI? ¿Encontró algo así, comentarios al respecto por venir de la UNI? Mira, había lo que era socialista, a ver, en el ámbito político, si lo vemos dentro del ámbito político, siempre se decía pues que la San Marcos era la más roja, ¿no? Tenía más tema político. Los de la UNI, si bien había un tema político adentro, eh, ¿cómo se llama? Siempre nos han clasificado de ser más estudiosos, medios dedicados a la matemática y ahí te mueves, ¿no? Entonces, y no sé, pero eso tiene también digamos, tiene su punto a favor, ¿no? Que es que cuando sales, nadie te, si tú dices que eres de la uni, ¿no? Que has estudiado en la uni, que has ingresado a la uni, has estudiado en la uni, nadie te va a discutir que eres inteligente. Eso no te lo van a discutir. Te discutirán otra cosa, que quizá eres flojo, que llegas tarde, que no te vistes bien, ¿no? Pero que eres inteligente no te la van a discutir. Me acuerdo hace unos años, por ejemplo, había, creo que en un programa de radio, hacían entrevistas en la calle, estudiantes de las universidades, ¿no? Y un locutor agarra y preguntaba, ¿no? ¿Tú de qué universidad eres? Tal, ya, y le hacía la pregunta, ya está. Así seguía, ¿no? Y de repente llega un chico y le dice, ¿y tú de qué universidad eres? De la uni. Ah, no, tú sí sabes, ya. Así de frente. Ya, no, tú sí sabes. Y efectivamente, el chico contestó bien, ¿no? Entonces, en ese lado, tenemos una buena imagen por ese lado, una fortaleza, digamos, ¿no? Eh, Aprovecho para mencionarles, como acá de seguro nos están escuchando jóvenes de la universidad, jóvenes nunca permitan, en mi opinión, les recomiendo, nunca permitan que se elimine el examen de admisión tal como está ahora. 3 exámenes de admisión, 3 pruebas para el examen de admisión. Es una fortaleza principal en la UNI. Porque una vez pensándolo era el tema, ya, puede haber alguien que copie, ¿no? Que haga trampa. Ya, podrás hacer trampa en un examen, pero ¿cuál es la probabilidad que hagas trampa en 2 exámenes para ingresar? ¿Cuál es la probabilidad que hagas trampa en 3 exámenes para ingresar? Es imposible, pues, ¿no? Es prácticamente imposible. Y si aún así la lograras, en el primer ciclo te sacan. Solito vas a salir. ¿No? El sistema, en esa parte, el sistema está bien diseñado, en mi opinión, ¿no? Claro que sí. Me acuerdo que había visto exámenes antiguos y creo que en los 70 o antes había 5 exámenes, 5 días. Estaba Ah, más dividido, ¿no? no sabría decirte. En los 90 eran 3. Todos los Tres. 90 siempre fueron 3. No sabría decirte si antes había más. Sí. Sí, me pareció ver unos exámenes ahí que habían estado como que haciendo una especie de probando a ver qué tal les salía. Creo que ahí ya después lo redujeron a 3. Actualmente sigue siendo 3. Ahí me acuerdo que ingresé en el 2019, eran 3 exámenes. Y siempre está esta situación de las mamás están afuera viendo a los hijos. Hay un montón de personas vendiendo caramelos, todo ello. Como anécdota, casi llego tarde a mi examen de admisión del primer día. Yo ingresé a la tercera. Y bueno, al final es como un logro y al final todos los demás amigos o tus demás compañeros o la gente que conoce cuando eres de la UNED dicen algo como wow o algo así. Le ha pasado muchísimas experiencias, seguro, así en el ámbito laboral que dicen wow, usted es la uni. Sobre todo cuando recién estás joven, es decir, cuando estás estudiando, ¿no? Y tienes tus amigos del colegio, tus amigos de por tu casa que escuchan que has estudiado en la uni, o cuando recién eres egresado, ¿no? Ya cuando ya cuando tienes muchos más años, ya no es tanto, porque ya más el tema es tu desempeño laboral, ¿no? Por ese lado, digamos. Ya Claro, ahí, la universidad ya no. Pero eso sí, ¿no? Como te digo, si tú dices eres de la uni, aún así ya tengas 40, 50 años, ya por lo menos de frente te dicen, no, esta persona inteligente es. Ahora vamos a ver qué otras cosas tiene, ¿no? Algo así. Es una ventaja, digamos.
De todas maneras, es una ventaja. Y claro, como también un poco de desventajas por ese lado es que nos ven como muy introvertidos o poco comunicativos o algo así. ¿Has sentido de que muchos de sus compañeros eran así? ¿Has sentido que también había un prejuicio por parte del exterior con los de la uni en Es ese que, lado? es que no tanto, no lo veamos como prejuicio, creo, ¿ya? No una connotación negativa, sino simplemente una realidad. Es decir, a ver, es como que si tú ves a alguien que, no sé, pues, fuma 5 cigarrillos, una cajetilla de cigarrillos al día, y tú dices es fumador, no es un prejuicio, no tienes un prejuicio hacia esa persona, simplemente la persona está fumadora, pues es la verdad, ¿no? Una cosa así. Entonces sí, efectivamente, sí, los alumnos de la uni, justo les mencionaba, por ejemplo, los alumnos en clase, ¿no? Tienen que ser más comunicativos, más sueltos. Sí hay una diferencia, sí se nota. Yo lo he conversado con personas que vienen de otras universidades o ya en el tema del trabajo, con personas que estudiaron en otras universidades, ¿no? Ya sobre todo hablando de desempeño laboral, eso ya hablamos ya saliendo de la universidad, ¿no? Y sí, eso sí notan que el alumno de la uni es más introvertido, pero no como un prejuicio, simplemente porque normalmente lo ven. No es general, no es todos, pero sí, eso sí hay una, digamos, esa diferencia, porque hay chicos que vienen de otras universidades, sobre todo las particulares, que son más sueltos, se nota. Ahí habría que ver, ¿no? Puede tener varios motivos, ¿no? De motivos socioeconómicos, la crianza, de dónde vinieron. Eh, a veces me he puesto a pensar, ¿no? Si quizá, ¿qué te puedo decir? Cuando uno tiene carencias, ¿no? Cuando uno viene de una familia con carencias, eh, estás nervioso cuando haces algo, cuando ya te desempeñas, tienes cierto nerviosismo, se te nota ese nerviosismo, por el hecho de que tú en tu mente, por experiencia de toda tu vida, solamente tienes una opción para hacer las cosas bien, ¿no? Porque en teoría no tienes el dinero o los recursos para volver a hacerlas, no tienes el dinero para equivocarte. ¿Me explico? En cambio, cuando vienes de una particular, con chicos que han crecido en buenos colegios, familias acomodadas, todo eso, no tienen ese temor, porque si se equivocan, siempre tuvieron el dinero para agarrar y volver a intentar. ¿Me explico? Sí. Le he dado vueltas al tema, ¿ah? Porque sí se nota una diferencia de soltura, ¿no? Ujú. Particularmente, yo había realizado un programa que se llamó Mentorías el año pasado para estudiantes de la facultad, en el cual hacíamos habilidades blandas y también quería, o sea, ponerles un poquito ese bichito del tema de salud mental para que ellos puedan mejorar. Entonces, un día así digo, ya, ok, vamos a llamar a la psicóloga de la facultad y vamos a hacer un tema que es autoestima y depresión. Entonces hice un Zoom y lo mandé el mismo domingo, así dije, ya vamos a hacer esto. Y ahí lo mandé así como última hora, lo mandé a todos los códigos, a compañeros de todos los códigos en núcleo, lo mandaron a sus amigos y todos llegaron y en el grupo de WhatsApp, así en una se llegó en 4 horas a 150 personas. Entonces, eso me dio como una pequeña, fue como un pequeño indicador de que hay temas urgentes que está ocurriendo con los estudiantes. Entonces, luego, cuando fue la sesión con la psicóloga y hubo la parte de preguntas, sí me di cuenta de que, claro, la psicóloga explicaba de que muchas veces esta parte de la introversión y todo ello va con temas de autoestima también, y que muchos lo pueden tener un poco frágil, claro, incluyéndome también que todos tenemos estos ratos. Ahora, y justo también en la parte de las preguntas que hacían los chicos es de que, claro, varios tienen este problema que es el miedo al que dirán, que tienen mucho tema de inseguridad por sus propias características, entre otras cositas más, así que sí me di cuenta de que a partir de allí es necesario trabajar algunos temas más así, sobre todo autoestima, porque eso es lo que te podría permitir ser un poco más, digamos, flexible comunicacionalmente, para ser un poco más suelto, porque al final son esos temas así como de actitud, que es lo que te va a reflejar muchísimo en el trabajo y por lo que también te van a contratar. Ha tenido ¿Sí? así, Por lo que te van a ascender, ¿no? ajá. ¿Y cómo ha sido así la experiencia así con estudiantes así de otras universidades cuando usted recién salió de la universidad? ¿Sentía así que fue un momento
así como de suma diferencia, sentía que los demás eran también tan inteligentes como los de la uni seguían siendo más inteligentes. ¿Cómo así fue esa barrera? O bueno, ese Y traspaso. cuando salí de la facultad, no tanto, no noté tanto la diferencia. Sí la noté con la maestría, cuando estudié la maestría, porque ahí sí me crucé con chicos que venían de universidades, bueno, también, ojo, en mi caso yo venía de un colegio particular, entonces digamos que los chicos con los que yo estudié el colegio fueron a universidades particulares, ¿no? No, yo conversaba con ellos, es decir, que me invitaban a sus fiestas y yo iba a digamos, una fiesta en una universidad particular. No había mucho, no, en mi caso sí no hubo mucho choque en ese sentido, ¿no? Ahora, cuando estudié la maestría, ahí sí conocí a chicos pues que venían de la Pacífico, que habían estudiado en el Newton, en el Markham, ¿no? Eh, y sí, hasta conmigo yo lo noté, ellos tienen una actitud más suelta, más relajada, no relajada en el mal sentido, no que sean descuidados, sino que, digamos, un poco más relajados, más despreocupados, ¿no? Como te digo, por eso volví al primer punto, ¿no? Es como que quizá nosotros estamos más seteados a no cometer errores, nos preocupa no cometer errores y eso nos tensiona, nos genera ansiedad, que luego nos puede jugar en contra porque no sociabilizamos menos quizá, ¿no? Una cosa Claro así, que ¿no? sí. Que al final, digamos que puede, ¿cómo te diría? Influir a la hora de los ascensos, ahora que hay estas evaluaciones de 360 grados, ¿no? Que te evalúa el de arriba, el de abajo. Entonces, si tú no eres muy sociable, no destacas, porque también, ¿qué pasa? Claro, si te cruzas con un pata, una persona hábil al costado, él va a decir, tú eres inteligente, perfecto. Él va a ascender y te va a jalar a ti para que tú lo asistas. Pero tú no vas a ser el jefe va a ser él, ¿no? Él identifica que tú eres bueno, sí, pero como no tienes las habilidades blandas, ¿no? Entonces, él es el que va a ser el jefe. Pero, claro, te va a llevar de la mano todo el rato porque sabe que tú eres el hombre que le va a resolver los problemas. ¿No? Claro que Pero sí. eh, eso de ahí, ¿no? Pero claro, no es general, ¿no? Yo tengo compañeros, conozco chicos que han estudiado con nosotros ahí en la facultad, que son gerentes generales, gerentes de división, gerentes regionales, ¿sí? Pero, como te digo, lo que sí noto es justo eso, la soltura, porque de ese universo de universitarios, los que luego llegaron a ser gerentes regionales, ¿no? A ascender más, uno de los factores creo es eso, el tema de ser más sueltos, más sociables, ¿no? Creo que por ahí. Totalmente. Y también quizás viene el tema de las expectativas, ¿no? Cada uno tiene diferentes expectativas, es decir, puede darse el caso de que hay un joven egresado que su expectativa es llegar a ser gerente general de una gran corporación, gerente regional, vicepresidente regional, ya está, que está bien, pero también puede darse el caso que hay otro joven que simplemente quiere ser jefe, supervisor de planta y ya está, y con eso se siente contento. Ese es otro factor que también hay que ver y que no está mal, ¿no? Claro, Entonces, es un punto muy válido porque, claro, muchas veces hay muchos compañeros que dicen, ya, pero yo no quiero ser líder o algo así, y también es válido, no todos tienen que ser líderes de alguna forma, todos quieren ser gerentes generales, pueden estar en la parte técnica o en otros puntos más que llega a ser muy válido también. Bueno, como todo. sí, claro. Entonces, pero sí, bueno, en la facultad creo que se debería trabajar bastante, sobre todo para que los chicos tengan la oportunidad de seguir mejorando, ¿no? El tema de habilidades blandas, que cuando ya sepan este curso, tengo un amigo que hizo un curso de cómo mandar bien, por ejemplo, ¿no? El profesor Manolo Alcázar, ¿no? Del PAT. Él, por ejemplo, dictó un curso de cómo mandar bien. Luego, jóvenes, cuando salgan de la facultad, ya y se dediquen al tema del trabajo, se van a dar cuenta que mucho es gobierno de personas. Yo estudié, por ejemplo, la maestría en la Escuela de Negocios de la Universidad de Piura, en el FACTE, ¿ya? Y ahí trabajan mucho de eso, el tema de gobierno de personas, porque efectivamente sí, la parte técnica, conforme va avanzando los niveles, ¿no? Quizá cuando ustedes recién están egresados, los primeros años, hagas más parte técnica,
Pero conforme vas avanzando, cuando ya eres supervisor, jefe, gerente, ya cada vez tú haces menos la parte técnica. Más el tema es la parte de cómo dirigir personas. Y cada persona es un mundo. Entonces, ¿cómo haces para que una organización funcione donde tienes que Juan es muy diferente a Pepe, Pepe es muy diferente a Sara, Sara es muy diferente a Luana y así, ¿no? O sea, ¿cómo haces para que todos ellos formen un equipo y saquen adelante un proyecto, una empresa, ¿no? O el área, ¿no? Eh, eso ahí, digamos que conforme pasan los años y uno va avanzando en su carrera profesional, cada etapa tiene su reto, ¿no? Y ustedes la idea es que se vayan preparando para eso, ¿no? Claro que sí. De los principales retos que, por ejemplo, tuve al momento de dirigir Núcleo era que se había tenido como un boom de un montón de personas que querían estar, se llegó a más de 140 personas, y el problema principal también viene en la parte de delegar, de programar cosas también a largo plazo, y sobre todo en esta parte de capacitar a las personas también con un tiempo tan reducido que a veces tenemos para la parte de actividades extra. Entonces sí, es algo que le diría también a las personas futuras que van a ser líderes en núcleo, que están en pequeñas organizaciones o en lo que sea, que sí, al final la parte del management es algo que es sumamente necesario y que claro, tienen que saber Excel y los demás puntos, pero si van a estar en este lado de también dirigir, es necesario que primero tengan muchísima confianza con las personas con las que vayan a trabajar, que sepan sus fortalezas, debilidades, que sepan más o menos ciertas estrategias que puedan utilizar con ellos, porque claro, cada persona es un mundo y entre ellos también se pueden llevar mal o cosas por el estilo, así que hay que ver las formas en las cuales se puede mejorar el engagement, ¿no? Y el compromiso. Y también volviendo acá a este punto también donde le preguntaba así sobre temas de habilidades blandas, ¿usted cómo era cuando era estudiante? ¿También tenía esas habilidades blandas así súper realizadas por todos los amigos que tenía, por las fiestas, a los que fue invitado? No, yo era más tímido, el típico estudiante único, ¿no? Era más tímido. Lo que pasa es que ya saliendo, yo me dedico a trabajar en la empresa de mi familia, que era de metal mecánica, pero me dedico yo a hacer parte comercial, ¿no? Tema de ventas. Entonces, nada, es decir, por necesidad tuve que soltarme, porque no hay vendedor tímido, ¿no? Entonces, por necesidad, uno, y dos, siempre me quedó esa frase de que, ¿cómo se llama? No hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Es decir, si te dicen no, ya está, pues te dijeron no, listo, no se termina el mundo. O sea, hay que tener mucha resiliencia, lo que ahora se conoce como resiliencia, ¿no? El tema de mucho saber sobrellevar cuando alguien no me acuerdo cómo se dice, ¿no? Pero cuando alguien te para diciendo que no, ¿no? Aceptar el fracaso como tal. Hasta mucho más. Inclusive, por ejemplo, yo leía antes de ayer, ¿no? Ahorita que Manchester City parece que va a campeonar en la Champions. Parece, ya. Le preguntan al Pep, oye, que sí, que muy exitoso, ¿no? Y él contesta, tengo 13 semifinales y solo he ganado la Champions 3 veces. Te van a decir que no muchas veces. Es mucho, con mucho más frecuencia vas a tener un no o vas a tener un mal resultado que los buenos resultados. El tema está que tienes que seguir y avanzar y aprender y seguir insistiendo y seguir avanzando, ¿no? Uno aprende, porque vean nomás las entrevistas que les hacen a Michael Jordan, por ejemplo. Michael Jordan dice, por cada tiro, creo, por cada tiro bueno que le salía, él había fallado 500, 600 tiros. Ujú. Es así, entonces bajo esa idea uno no tiene que tener miedo, nada, lánzate. Claro, mientras no hagas nada ilegal, no hagas nada malo, lánzate, ¿no? Estamos hablando siempre de hacer cosas buenas, siempre moviéndonos en hacer cosas buenas hacia adelante, hay que ser audaces. De todas formas, lanzarse al vacío a veces, y es como salta que el piso ya aparecerá en algún momento también, de alguna forma. Depende de cada uno, ¿no? Claro, también depende del Eso, contexto muchísimo, pero claro, si también a veces no te queda de otra y tienes mucho miedo, ya a veces lanzarse nomás. hay algunas cosas que sí, ¿no? Sí, hay Ujú. algunas que les pasa eso, ¿no? Sí. De todas maneras. Y también como me sorprendió muchísimo así que mencionar así que usted era muy tímido cuando era estudiante y que claro, al final tiene que
había muchos compañeros así, o sea, asumo que era lo típico en ese momento también como ahora, pero ¿cree que antes era más o menos que ahora? Yo creo que más. Antes sí, ahora son algo más sueltos, pero creo que en sí es la generación, ¿no? No es tanto en sí la uni, creo, sino la generación. El tema está que no lo lleven al extremo de la despreocupación, ¿no? Me ha No sido es, un poco más preocupado ver a las personas, a los estudiantes. Ve a los sí. estudiantes más preocupados. Por ejemplo, ahora último, ¿no? Esta semana han sido exámenes parciales, ¿correcto? Y el comentario que yo tengo es de que no ven a los chicos estudiar. Es- Hay una diferencia como antes. Antes, en los exámenes parciales, todos estábamos en la biblioteca. Todos. Veías a la gente estudiando en la biblioteca, en las aulas con sus libros ahí estudiando. Y me dicen, ahora no los vemos, no los vemos así, ¿no? Entonces dicen, oye, cheque, estamos viendo justo cómo es ese tema de cambio generacional, que no necesariamente solamente la uni, en general, hay este cambio generacional, ¿no? Que quizá viene con el tema de las nuevas tecnologías. Ya todos más unidos de todas maneras. Y sí, de todas maneras, esta última semana de parciales, yo tenía varios parciales en diferentes días. Y claro, fui a la biblioteca solamente el viernes, nada más. De ahí salía de trabajar en prácticas, llegaba a la facultad más o menos 2 o 3 aproximadamente. Y de ahí luego iba a mi parcial, o si no, seguía estudiando allí en núcleo. Pero claro, hacia el mismo núcleo donde ciertos días, nomás en ciertos momentos estaba lleno, de ahí paraba vacío, totalmente. Incluso se había puesto caramelos allí para que los chicos que tengan algún tipo de, no sé, se pongan nerviosos o algo así puedan probarlo también. Y cositas así. Es una dinámica que le llamamos bandejita nuclear. Ya. Entonces, incluso así con bandejitas, sí había muy pocas personas dentro de la facu también. Preguntando hacia varios amigos me dijeron, no, yo ya no puedo estudiar aquí, hay mucho ruido, en la biblioteca no tengo mi carnet, da flojera sacar el carnet. También me dijeron, no, es que yo no puedo estudiar aquí porque tengo que estudiar en mi casa y de ahí yo vengo directamente hacia el parcial y ahí me voy al toque. Así, así era el comentario de varios amigos que me dijeron. Y claro, también los entiendo, en cierto punto también, pero bueno, ahora también de la parte de la tecnología que hay dentro, claro, muchas veces íbamos a la biblioteca por no traer nuestras laptops y claro, utilizábamos las computadoras de la biblioteca, pero ahora todo el mundo también ya trae su laptop ya, o todo el mundo ahí está quizás utilizando el laboratorio académico, que también estaba muy vacío también en ese entonces. Recuerdo cuando era 2019 y era mi primer ciclo, la biblioteca sí paraba muy llena y todo estaba demasiado lleno, pero así específicamente en este año, sí, estaba todo muy vacío. Sí, no sé, ojalá, vamos a ver cómo se refleja en los parciales, pues no sé, porque claro, la universidad, como una vez les mencioné a los alumnos, la otra vez me invitaron para que le diera una charla a los cachimbos, ¿no? Y justo les dije, si la universidad ya no es el colegio, acá nadie va a agarrar y va a estar detrás de ustedes diciéndoles estudien, ¿no? Simplemente jalaste, jalaste, es decir, el profesor no se hace problema en la universidad, ¿no? Si tienes que jalar a medio salón, lo va a jalar porque no aprobó, listo, ya está, ¿no? Entonces, el tema está que bajo ese concepto, ¿no? Como tú mencionas, los alumnos son libres de estudiar en la biblioteca, estudiar en un salón, estudiar en su casa, estudiar en el trabajo, si quieren se van a un parque, se van al parque Kennedy y se sientan ahí a estudiar, son libres. En la universidad es así, libre de hacer eso, porque también se fomenta la responsabilidad, pues. Pero el tema está que eso que tú estudias se refleje en tus notas. El problema viene cuando tú no has estudiado y también tienes malas notas, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Sí, de todas maneras. Y bien, o sea, yo un momento fui profesor voluntario para alumnos de primera y secundaria, y a veces cuando alguien no había estudiado y yo le tenía que jalar, me daba muchísima pena. Sí. ¿Usted como profesor también ha sentido eso de no quiero jalar a este alumno, sí, pero igual lo tenía que jalar, sí? Es como, ¿cómo es ese momento, así, ese feeling? No, es que gracias a Dios yo tengo un poco de mala memoria, ¿ya? Entonces yo agarro y, digamos, voy corrigiendo pregunta por pregunta, también por facilidad. Digamos, son 5 preguntas, ya, a todos los corrijo la pregunta uno, a todos les corrijo la pregunta 2. Entonces, así simplemente cuando llego a la pregunta 5 o 4 o 5 ya están corregidas las 5. Entonces, no tengo ese tema de que
No es como que a este alumno le corrijo solo, a este alumno le corrijo el examen y voy avanzando y voy viendo cómo va su nota conforme avanzo. Y me da pena si va a jalar o no, no, porque ya cuando llegue a las 5 ya están las 5 todos los alumnos y me sale la nota total, ¿no? Independiente, ¿no? No sé si me expliqué bien, ¿no? O sea, Sí. así también lo evito esa tendencia. No puedo, ¿cómo se dice? Es como los médicos, ¿no? No puedes agarrar y personalizar. Claro, así muy, muy sistemático de alguna forma. Y claro, eso ya evita cierto sesgo también. Claro, porque por más que me caiga bien el alumno y participe en la clase, es que también le hago un daño. Es decir, si yo apruebo a alguien que por lo menos no veo que tiene un mínimo, porque como les mencionaba, por ejemplo, el curso de gestión financiera lo he orientado a un tema, digamos, básico, ¿no? Para que ustedes tengan los conceptos básicos. Pero si noto en sus exámenes que no están teniendo esos conceptos básicos, no te puedo aprobar. Es así, les hago un daño. Mm, claro que sí. Y también aquí como una duda que se me presentaba, en el momento que ustedes utilizaban la biblioteca, ¿la infraestructura y la tecnología prestaba así adecuadamente para poder estudiar de verdad? ¿De verdad se prestaba, Mi había época todo eso? es muy diferente. Ustedes ahora están en el cielo, en comparación a mi época. En mi época, la biblioteca quedaba lo que no sé si aún sigue siendo Ipecalia, al lado izquierdo de la facultad, por la cancha de Fulvito. Ah, está abandonado. Ya, en ese ambiente que ahora está abandonado, ahí era la biblioteca, que era de un solo piso, ¿no? Ahí está, al costado de la oficina de psicología. Ya, en ese ambiente que está entre la oficina de psicología y las canchitas de Fulvito, ahí era un solo piso, estaban los estantes de libros, estaba la señora que atendía, ¿no? Y unas cuantas mesas para poder sentarse, ¿no? Esa era la biblioteca, nada más. Uno sacaba los libros y se iba a estudiar pues a un salón en una carpeta, ¿no? O te sentabas ahí, en todo caso, los libros que no podían salir, porque habían también los libros que no se pueden sacar, ¿no? Te sentabas ahí, ¿no? Si los podías sacar, ya, te ibas a un salón y ahí te podías poner a leer, a revisar, ¿no? Pero ese era, no, ahora ustedes están pues, con mucha mejor infraestructura que lo que nosotros tuvimos, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí, de todas maneras, actualmente tenemos muchísimas más cosas y creo que a veces no nos damos cuenta de que todo ese proceso de obtener las cosas, ¿sí? Quizás no lo valoramos tanto como se debería valorar, quizás. Siento que quizás dejamos un poco eso de lado como estudiantes también, como haciendo una pequeña autocrítica de ello, porque, claro, por ejemplo, yo para traer, no sé, cierta computadora, núcleo, así, demoraba un montón todo ese proceso y ahora es como que ya algo normal, así como ya muy cotidiano, ya no es algo que ya, no, ya ni nos damos cuenta. Y lo mismo veo que en la Facu también con muchas cosas que se han traído. Quizás no valoramos eso como antes que antes no había nada de eso. Y que claro, la facultad, la biblioteca actual y todo ello que se crea en 2006 en adelante, si no me equivoco, claro, también son ese tipo de cositas que, claro, nos faltan aún muchas cosas de la facultad por mejorar, por agregar, pero también con lo que tenemos quizás no lo valoramos tanto. ¿Cómo usted ve ello? Mira, yo ahorita te soy sincero, no podría darte una opinión sobre eso porque creo, yo voy a la facultad una vez a la semana, ¿no? Que edito mi clase. Entonces, ver cómo lo están usando en sí todo el tiempo, quizás no sería digamos, una opinión que tenga cierto fundamento, ¿no? Pero sí creo que deberían aprovecharlo. Lo que sí sé, lo que sí para mí es concreto, es el hecho de que ustedes tienen muchos mejores recursos a los de mi época, ¿no? Eso ni hablar. Es decir, en mi época, por ejemplo, yo estuve en la facultad. En el año 96, 97 llega la primera aula de cómputo, si no me equivoco. El primer salón con computadoras. Y para nosotros se fuera la maravilla, pues, ¿no? Ahora que creo que cada uno lleva su laptop, en mi época eso no existía, ¿no? Claro que sí, ahora el celular tiene muchísimas más funciones que ello, funciona mucho mejor que una computadora hasta el 2006, hasta el 2010. Y es una Sí, locura también ese avance. eso sí, por lo que te digo, están ustedes con mucho más herramientas. Ahora, el tema, lo que sí, aprovecho para mencionar algo que les he mencionado en clase a los alumnos, aprovechando que ahora que quizá puedo llegar a más chicos, es el hecho de recomendarles jóvenes que lean historia,
lean historia, lean un poco de historia de la filosofía, historia universal, lean periódicos. Pero ¿qué pasa? En los 90, cuando empieza, yo justo he vivido esta época, es mi generación es la que vive el cambio. Cuando yo era joven, en los 90, empieza el tema del Internet, ¿ya? Veníamos de la tercera ola, Alvin Toffler, empezaba la era de la información. Entonces el tema era, ¿qué va a pasar con la era de la información? Eh, Porque antes, claro, la información estaba en los libros, ¿no? Uno tenía que ir a la biblioteca. En cambio ahora, pues, tú pones Google en tu teléfono o en algún buscador y te sale, ¿no? En teoría Wikipedia, ¿no? Te sale y tienes en teoría la información. El detalle está que hemos pasado de la era de la información a la desinformación. Entonces, ahora requiere que ustedes se culturicen más para que sepan identificar qué información es verdadera y cuál es falsa, independientemente del origen de la información. Porque a mí, yo, por ejemplo, he leído artículos en Wikipedia, que sé que no es una fuente fiable, ¿no? He leído artículos y yo no, con los pocos conocimientos sobre algunos temas que puedo tener, pero que sé que son ciertos, noto, por ejemplo, como artículos en Wikipedia están mal escritos. Es decir, no te están diciendo la verdad, ¿no? Y así como Wikipedia, lo ves en diarios, lo ves en páginas de internet, en blogs. Hay mucha información, pero que no necesariamente es cierta. Entonces, ahora, en esta época de la información, está requiriendo mucho lo que es verificación de la información. Y ahí venimos a otro problema, que de unos años atrás, como se dieron cuenta de esto, aparecieron los verificadores de información. Pero ahora, ¿quién verifica que el verificador realmente esté verificando bien? Ese es el detalle. Porque también pasaban casos donde supuestamente información verificada y que realmente, yo por ejemplo en una ocasión le dije a los alumnos, por ejemplo, pueden hacer este ejercicio, averigüen ustedes así sobre un tema, no sé, pues, Segunda Guerra Mundial, no sé, pues, un tema, sí, un tema, agárrense cualquier tema, profundicen, y después, nuevos, averiguar, a ver qué dice Wikipedia, qué dice esto, qué dice el otro, a ver si me están diciendo la verdad. Y ahí se van a dar cuenta que estamos en un mundo, pues, de... Y eso, ni hablar de los famosos posts que hay en las redes sociales, ¿no? Que puede tranquilamente mitad es cierto, mitad es falso. Claro que sí. Y eso también se ve muy reflejado, por ejemplo, en Twitter o en algunos tipos de páginas similares, también hasta en TikTok también, que es como, a veces quizás también ocurre esto que hay demasiada información así, demasiada sobrecarga, que quizás sí que, sí, de igual forma eso sigue siendo un problema y sobre todo más habitual, quizás que en algunos casos, así como un profesor nos explica algo y nosotros ya lo tomamos como verdadero, así quizás en ciertos momentos no lo filtramos de alguna forma porque se nos pasa, se nos va, o en todo caso filtrar o verificar eso es de fuentes muy específicas. Así que sí, de igual forma sigue siendo un problema sobre todo con tanta acumulación de información que cada vez hay más y que al final las personas también, e igual me incluyo, no verificamos todo exactamente. Incluso cuando quiero hacerlo así, me gusta mucho el tema, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, que es un tema que me encanta, aprovechando este punto de historia. ¿Hay un momento histórico en el cual a usted le guste más? Por mi Aparte. generación, justo el tema siglo XX, ¿no? Fue un siglo de muchos cambios. Sí, de Estás todas hablando maneras. de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, caída del muro de Berlín. Es decir, es un siglo bastante interesante si quieres saber de cultura, ¿no? Culturizarte y sobre todo saber por qué estamos parados ahora como estamos, ¿no? No solo a nivel local, a nivel mundial. Claro que sí, hace muchísimo el siglo XX es este rápido cambio que hay. A inicios del siglo XX nada más, la Primera Guerra Mundial, los cañones que eran utilizados del siglo pasado, los cañones alemanes allí, que utilizaban caballos para
sacar los cañones, la Sí, infantería también de que era solamente disparar una vez y luego tenían que cargar de nuevo, así con la bayoneta, en algunos casos, por ejemplo, los ingleses. Luego llega la Segunda Guerra Mundial, que siempre tengo este recuerdo así de Alemania versus Polonia, donde Polonia tenía a una legión de ulanos, creo que se llamaba, y ellos eran caballería que estaban yendo contra tanques. sí, Entonces, esos panzers que eran de Alemania los hicieron trizas. Igual sí, forma con el tema de los aviones y toda esta parte armamentística, que claro, ahí sí se notó un cambio drástico, de que es como las potencias que tenían la mayor tecnología de punta y el presupuesto y todo lo demás, sí iba como que a tener una mayor posibilidad de ganar en el campo de batalla. Y al final también me pareció sumamente, siempre me pareció muy trágico, quizás decirlo de esa manera, por ejemplo, en el caso de Stalingrado, con la gran cantidad de muertos que hay, en el caso, por ejemplo, de la invasión que hace Japón a China, que tuvieron 300.000 muertos ahí por parte de la resistencia y todo ello. Y también los cambios que ocurren después también con Corea, en la guerra de Corea en el 50, ocurre lo de Vietnam, el hombre también que llega a la luna. Entonces, pasar de ese cambio así donde los caballos estaban tirando de los cañones y todo ello, a que luego el hombre llegue a la luna y llegue toda esta etapa de conectividad con todo, sí, me pareció algo sumamente, a veces difícil de imaginar, porque quizás hace 2 siglos antes hubieran dicho nos podemos conectar todos a la vez, por medio de este Zoom, por ejemplo, por medio así, sin necesidad de otras cosas. Es como, hubiera sido muy difícil de creer. Y también me da mucha expectativa de qué es lo que ocurriría en el futuro, de igual forma. vamos a ver. Ahorita lo que viene es la inteligencia artificial. Es una realidad. El tema está cómo se usa, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando se crea la energía nuclear, se crea antes de la bomba atómica. Ujú. Estamos hablando más o menos 1920, 1930, eh, que ¿cómo se llama? Se estudia lo que era la fisión, ¿no? La fisión nuclear, si no me equivoco. Claro, la fisión De nuclear fisión, bomba de y fisión y fisión. bomba de fusión. Ujú. Hay dos tipos. Creo que en ese momento era la fisión. Claro. Eh, y ¿cómo se llama? Pero bueno, y después de eso hicieron la bomba atómica, ¿no? Y ahorita estamos, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, en este momento que conversamos, estamos a que alguien se equivoque presionando el botón y se desata una guerra nuclear. Claro. Entonces no sabemos también cómo será con la inteligencia artificial. Es curioso, es decir, a veces parece ridículo, hasta llaman conspiracionistas a los que se ponen a pensar un poco más allá. Pero ponte, ahora que mencionas, ¿no? El tema del siglo pasado, 60, ¿no? Por eso digo que sale la pantalla del televisor, que baja una pantalla de televisor y puede hablar como lo estamos haciendo ahora. Es decir, 50 años después, lo que salía como un dibujo animado futurista en los años 60, prácticamente lo estamos viviendo ahora, 50 años después, ¿no? Y así, varias cosas. Me acuerdo del tema de Star Trek, Viaja a las Estrellas, pero la versión original, que se graba más o menos también en los 60, igual tenía cosas que ahora, por ejemplo, las pantallas planas, touchscreen, que en ese entonces pues era una cosa de loco, futurista, y nosotros ya la tenemos hace como 10 o 12 años ahora. El tema de uso de pantallas planas y touchscreen, ¿no? Entonces, eh, no es la inteligencia artificial, ¿no? Claro, probablemente ahí tengo ciertos miedos con la inteligencia artificial porque es como muchas personas dicen no pongas datos personales allí, porque de alguna forma así se almacena y todo ello. Y es como, sí me da cierto miedo de que, claro, en algún momento, claro, como esto, le dejas una pregunta y ahí te responde lo que sabe, así o te da ideas, etcétera. Es como, si otra inteligencia como pueda crearse, no sé si decir una mente maligna, muy conspiracionista, ¿no? Pero si es que eso sí cala mucho más aquí en unos años, quizás sí pueda ser cierto problema, al tener como, no sé si pensamiento propio o algo así, pero Ese es el mayor temor, porque yo, como les he mencionado a mis alumnos, soy un poco cinéfilo, ¿no? Hay una película donde ¿cómo se llama? Una inteligencia artificial
selecciona a un hombre y una mujer, ¿no? De la calle, así en plena calle, los comienza a llevar y al final los mete, hace que se metan en un búnker de esos que están en Estados Unidos, ahí por el desierto. Pero lo curioso era que la inteligencia artificial en su pensamiento había llegado a la idea de que el ser humano no era viable, que es autodestructivo, no es un ser viable, entonces tenías que destruirlo para que, claro, bajo los parámetros de esta inteligencia, tenías que destruir al ser humano para que sobreviva el planeta. Y en todo caso, ya, pues, tenías que recomenzar la especie humana, ¿no? Entonces ya seleccionabas a unas personas para que lo iban a recomenzar, ¿no? Porque obviamente lo hace desde un tema medio, ¿qué te digo? Es que es cierto, si tú le quitas el tema del pensamiento, nosotros por cultura cristiana, ya sobre todo, tenemos el valor de la dignidad de la vida humana, ¿correcto? Que principalmente, sobre todo, está la vida, por sobre todo, ¿no? El respeto a la vida, ¿correcto? Después de eso, el respeto a la libertad. Si te das cuenta, cristianismo, nosotros estamos bastante influidos por el cristianismo como cultura occidental, porque tienes, ¿y qué nos ha dejado, como te digo? Respeto a la vida y respeto a la libertad. Si tú, dentro de tu pensamiento lógico, quitas el respeto a la vida, ¿no? Sí, pues puedes llegar a la... Tienes una especie humana que se para destruyendo, peleando, haciendo guerras cada 50 años, ¿no? Que ya tiene bomba nuclear, está a puerta de un bombazo, ¿no? Entonces, sí, si quitas el respeto a la vida y lo ves así, solo números, quizá puedes llegar a una cosa así de, de ilógica para nosotros, pero una máquina que solamente ve ceros y unos y que ve consecuencias y probabilidades, dice, la probabilidad de que se autodestruyan 99%, la probabilidad de que yo los destruyo y selecciono unos cuantos, 1%, prefiero el 1%, ¿no? Pero el ser humano de por sí no pensaría de esa manera, le resulta inconcebible. De todas Por maneras. eso, mira, como les dije la otra vez en clase a los alumnos, es decir, si Elon Musk, que es el hombre en teoría ahorita más futurista del planeta, ¿no? El dueño de Tesla, ¿no? Que está viendo los viajes al espacio, si él está diciendo que hay que tener cuidado con la inteligencia artificial, quizás nosotros tenemos que ser más humildes y decir, oye, sí hay que tener cuidado, ¿no? Sí, de igual forma quizás, No es un juego. sí, quizás cierta regulación ahí en ciertos parámetros, en ciertos conocimientos que ha hecho GPT o algo así por el estilo. Creo que en un congreso de Estados Unidos, una persona por ahí estaba pidiendo que haya ciertas regulaciones y creo que era uno de estos creadores de inteligencia artificial, una de estas. Hay como, la última semana salieron Pedía unas menos, regulaciones. sí, ¿Perdón? pedía menos regulaciones. Ha sido la semana pasada, si no me equivoco. Ujú. Pedía menos regulaciones. Y yo creo que va a ser al revés. Inclusive, te diría, creo que al final, quizá van a, no sé, ahorita es una idea, se me ocurre a mí nomás, pero quizá al final va a terminar siendo, esto de inteligencia artificial va a tener que ser absorbido como materia exclusiva de los gobiernos, que sean los gobiernos los que lo controlen, porque es muy riesgoso. Tú te imaginas un cerebro que ya aprenda por sí mismo, ¿no? Que aprenda, que desarrolle pensamiento y que se pueda conectar a todas las computadoras y que pueda ingresar realmente Al y que final sí evolucione puede, su aprendizaje. al final sí puede ser una realidad en unos años y todo puede pasar en malas manos. Ese es el problema, pues. Entonces, yo no sé, si ahorita viéndolo, creo que lo más sano va a ser de que queden en programas del gobierno, ¿no? Que te digo, las Fuerzas Armadas puedan desarrollar sus inteligencias artificiales, pero ¿hay qué? Porque imagínate cualquier persona, porque realmente, ¿no? Si tienes, ahora que las computadoras son cada vez más potentes, los servidores, te compras tu servidor, ¿no? Y le metes el chat GPT y ya está. Ya No es está como ahí. cuando se crean empresas en un garaje, ¿no? Empresas de tecnología en un garaje, acá también. En un garaje puedes tener una inteligencia artificial funcionando. Claro, y que puede ser, si se sabe manejar muy bien, sí puede ser mucho mejor que la empresa que se hizo en el garaje, como tal, de hace años. Por eso, es una de esas, esto de inteligencia artificial es una de esas tecnologías que pueden hacer mucho bien, porque puede, ¿qué te digo? Puede avanzar en medicina, en mucho bien, puede hacer mucho bien,
pero también puede hacer mucho daño. Entonces es un tema que hay que andar con cuidado, ¿no? No es algo, no es algo, digamos, para tomarlo a la ligera. Y De creo todas que es maneras, allá en Estados Unidos. Yo no lo veo algo ujú, como que los privados puedan o manejar. no de generalizada, ¿no? Porque es muy, muy riesgoso. Claro, porque puede incluir ciertos sesgos por ahí. Y ahí mencionó que, claro, mencionaba esto en su clase a los estudiantes, y justo ahí también se me vino una pregunta que es, ¿cómo usted inicia como profesor aquí en la UNI? ¿Qué le impulsó a llegar a ser docente en esta casa de estudios? Mira, a mí me gusta enseñar. Lo hago porque me gusta, ¿no? Y saliendo de la universidad, a los pocos años yo ya tenía ese bichito, esas ganas de querer enseñar, me gusta compartir, disfruto ese estar en el aula con los jóvenes y estar ahí compartiendo y dando ideas, a veces hablamos de otras cosas que no son de la clase, ¿no? Pero yo a los alumnos, como les digo, ¿no? La clase en sí es como un coloquio, es una conversación. Después también revisen los libros, porque hay más información en los libros, obviamente del curso, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Eh, pero bueno, esa interacción a mí me gusta mucho. Entonces, en ese sentido, más allá por el 2008, así, le hablé al profesor Falconi, por ejemplo, fui su jefe de práctica, ya estaba comenzando a hacer mis pininos ahí en la facultad, ¿no? Fui jefe de práctica del profesor Falconi, después dicté el curso de costos un verano, cuando el profesor Falconi no podía dictarlo, me dijeron para que lo dicté un ciclo verano, ¿no? Y luego estuve ahí esperando, ¿no? Tocaba mi puerta, me acercaba, buscaba cuando se podía ver una plaza, algo así. Y como ya hace unos 3 años, algo así justo, necesitaba un profesor para un curso de finanzas corporativas y me llamaron, me dijeron, "Oye, puedes dictarlo, mira, es este curso". Y ya les dije, ¿no? Como yo quería entrar, ya hace años estaba ahí que rondaba, cada ciclo me daba mi vuelta, ¿no? Cada ciclo me daba mi vuelta preguntando a ver si había un curso disponible para dictarlo. Y bueno, se dio la oportunidad y ya me quedé dictando, ¿no? Yo encantado. Como te digo, me gusta mucho el enseñar. De todas maneras, a mí también me gusta muchísimo. Es una experiencia sumamente agradable porque es como, claro, uno estudiando solo, así es como ya uno se divierte, uno puede leer cosas de historia que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo. Segunda Guerra Mundial, y estoy en foros allí, siempre me gusta compartir ello. Pero también es mucho mejor cuando puedes influenciar, de en cierta manera, puedes contagiar esas ganas también a alumnos. En este caso, por ejemplo, cuando fui docente en un voluntariado que es AINI para razonamiento matemático, trabajar con los pequeños fue algo sumamente bonito y muy chévere, sobre todo por el feeling, las vibras, esa retroalimentación de alguna forma que es lo que también motiva a uno a seguir en este lado. Claro que ahora no soy docente, lo último que he hecho más o menos parecido es en el programa de mentorías cuando hacía sesiones para núcleo y cosas por el estilo, y también de LinkedIn. Así que sí, de todas formas, en algún momento también me gustaría ser docente en la facultad. Siento que hay algunas cosas que faltan cambiar aún y que quizás actualizarse en algunos sentidos. Y también me gustaría Pero es preguntarle si un tiene... camino. Ajá. Dale, dale. Sí. Yo te diría, termina la carrera, trabaja y ahí y ya unos años y ahí haz tu maestría, porque fin, tener la maestría en SUNEDU para poder dictar en la facultad. Y nada, y date tu vuelta, porque sí, se va a necesitar el cambio generacional. Por ejemplo, en este momento en la facultad, ¿no? Están los profesores que me enseñaron a mí, ¿no? Que ya están por sus 60 y tantos años, 70 años. Después está mi generación. Han entrado varios profesores que están en los 40. No sé si habrán notado, hay un buen grupo, ha entrado un buen grupo de profesores que todos están en 40 y tantos años, entre 40 y 50 años más o menos. Como Aldo Bravo, sí, al profesor Aldo Claro, Bravo. sí, Ujú. claro, él estudió conmigo. Yo ingresé Ah, con él, egresé con él, sí, nos conocemos desde hace muchos años ya. los dos son gerentes también. Sí, Ya y está. ya, sí, 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 con él. Richard Zamora, profesor Richard Zamora, ingresó un ciclo después que yo. Walter Antaurco lo conozco, él justo egresó cuando yo ingresaba, profesor Walter Antaurco. Eh, y así, varios, varios. Y es necesario ese cambio generacional también con sus compañeros, con todas esas personas,
porque al final es necesario esa actualización de información, sobre todo cuando se trabaja directamente en la empresa, a cuando se dejó de trabajar eso y solamente se está en la parte teórica en los últimos años, nada más. Siento que era necesario eso. Ahora, también me gustaría preguntar, ¿tiene alguna anécdota, siendo profesor de clase, alguna anécdota así que usted recuerde siempre con cariño, que quizás algo muy gracioso que le haya pasado siendo profesor en la uni, algo así por el estilo? No, una cortita, es decir, la otra vez, hace un par de ciclos estaba tomando el final, el examen final, ¿no? Y tú sabes que a la hora de terminar la clase, normalmente uno ya, hasta luego muchachos, nos vemos la próxima semana, es lo habitual, ¿no? Te despides, nos vemos la próxima semana porque la próxima semana tienes clase, ¿no? Y a mí, así, ¿no? Me nace y digo, termino el examen final, ya jóvenes, buenas noches, nos vemos la próxima semana, les digo, ¿no? Y la próxima semana es el sustitutorio, ¿no? Entonces todos los jóvenes pusieron su cara de asustados, ¿no? Eso Bueno, me sonó una, un momento gracioso en el aula, ¿no? Todos pusieron su cara de asustado y luego se rieron, ¿no? son cosas que ocurren ahí en el momento. Y es algo de igual forma, ¿quizás ahí mandó a algunos a sus tíos, no? ¿Algunos sí le fuera de verdad? Al suste, claro. Sí, sí. Ah, de todas maneras, No, ya. es, tiene que, a ver, con respecto a mi época, sí, los jóvenes ahora creo que, no sé, los noto como más relajados, no sé qué pasa. Porque, por ejemplo, hay jóvenes que ni siquiera van al susti, ya tiraron la toalla. Es, ¿Qué digo? El ciclo pasado de los 21 alumnos era como para 7, para que vayan al susti, 6, 7, y fueron 3. Los otros 3 o 4 ni siquiera fueron, eso tiraron la toalla. Ya se dieron por jalados. Cosa, en mi época no lo veía. En mi época yo no lo veía. Uno moría en su ley, ¿no? Hasta el sustitutorio y te jalaban, ya, pero iba, pues hacías el intento, no tirabas la toalla. Claro que sí. Y también veo de que hay planchas, hay exámenes pasados de su tiempo que eran algunos exámenes muy feos, y muy, muy feos. ¿Y de casualidad usted alguna vez ha jalado algún curso? Yo sí, en mi época sí, claro. Es la única. Sí. ¿Qué curso ha jalado usted? Mira, yo por ejemplo jalé química uno química 2 en mi época. Me acuerdo hasta ahorita. Química uno me acuerdo cuando jalé por medio punto. Y por un descuido mío, y por una falta de piedad de la profesora, ¿no? Pero bueno, ya, pues, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué pasó? Tú te acordarás, en Química uno tienes el tema de la teoría de los gases, ¿no? Inyectas un gas en un extremo del tubo en vacío, inyectas el gas en el otro extremo, y el ejercicio es hallar la velocidad, el tiempo, y calculas la distancia que cada gas va a recorrer, ¿no? Hallas velocidad, tiempo, Claro, lo multiplicas y tienes la distancia, ya está. Y yo en el ejercicio hallé la velocidad, hallé el tiempo, pero no, me olvidé de multiplicar. Y al final lo que me pedían era la distancia. Me faltó multiplicar, una multiplicación. Me pedían la distancia. La profesora no me consideró ni un punto por eso y jalé el curso por una multiplicación. Pero ya está. Pero bueno, también me sirvió porque sí, química para mí sí fue complicado. No la veía hasta que llevé química orgánica. Cuando llevé química orgánica, no sé, fue como que se me abrió la mente y vi la química, la entendí. Tanto así que me acuerdo en mi época, pues a que yo aprobé química orgánica, creo que como 13, 14. Y sacar un 14 en química era una buena nota, ¿no? no tomas. En ese entonces, ya yo química orgánica aprobé así. Fue una cosa como que de repente, ¡pum!, la vi. Y vi la química, así. Ah, ya la entendí, ya eso de molar y todo, de repente la vi. Y ya está. Y a partir de ahí sí, entendí la química, pasé química orgánica, lo pasé con buena nota, pasé físico-química, ya estaba. Fue una cosa así, ¿no? Luego matemática básica también, fue un tema, no la veía. Matemática básica uno también era cachimbo. Y bueno, también hay que considerar que yo, me acuerdo de mi época, yo me inscribía con los profesores más difíciles. Aún así yo, claro, si te inscribes con el más difícil tienes más probabilidad de jalar, pero no importa. Yo me inscribía con el profesor más difícil. Sí, tenía
más posibilidades de F. Sí, claro, pero mi tema era aprender. Mi tema era aprender. Como les digo, es que, como les decía hace un rato, ¿no? El tema de la universidad es aprender. Ya después vas a tener 35 años para trabajar, toda una vida, más de 35 años para dedicarte a trabajar, a hacer otras cosas. La universidad son 5 años. Mira, yo jalando cursos, ¿qué pasa? Que normalmente jalé cursos en mis primeros ciclos, pero después sacaba yo también un buen ponderado, y con todo eso yo sacaba un buen ponderado, tanto así que a mí me permitían llevar más cursos. Tanto así que al final yo terminé mis 5 años clavados. Habiendo jalado curso, yo terminé en 5 años clavados. Y eso, pude haber terminado en 4 y medio. Pero me fui a hacer prácticas. Si yo llevaba un curso en el ciclo verano, el ciclo verano del año 2000, ¿no? En el verano del año 2000, si yo no me iba a hacer prácticas y llevaba un curso en la facultad, 1 o 2 cursos de verano, terminaba en agosto. Pero dije, no, tengo 20 años, qué apuro. Yo tenía 20 años, ¿eh? Entonces, qué apuro, tengo 20 años, ya también no hay que ser tan loco, ya para qué tanto correr. Me fui a hacer mi práctica, me fui a una mina en el verano, estuve haciendo mis prácticas preprofesionales, regresé, llevé con tranquilidad, llevé mis 2 ciclos y acabé en diciembre cumpliendo mis 5 años, que era lo habitual, ¿no? Lo programado, ¿no? Entre los primeros de la, yo creo, yo salí como cuarto, si no me equivoco, dentro de mi promoción. Felicitaciones de ellos, más bien. Es algo, tiene una gran cantidad de logros y de historial académico ahí. Es, y eso de todas maneras le ha servido en el trabajo. También tenía una duda aquí respectiva con ello, con su parte de docente, y claro, ya mencionó este impulso que ha tenido que siempre le ha gustado enseñar, también nos mencionó la anécdota allí, y tenía la otra duda de su empresa también. ¿A qué se dedica su empresa? ¿Nos podría explicar un poquito, la empresa donde se labora actualmente? ¿Cómo fue llegar allí? Nos gustaría saber esa anécdota, ese conjunto de pasos, porque claro, a varias personas les interesa mucho este tema del gerente, cómo se llega allí, cómo un alumno puede hacer para llegar a esos puestos saliendo de la universidad años después, claro. Es que ahí depende. Yo, por ejemplo, yo he hecho empresa propia, ¿no? Inicialmente empresa con mi familia, que era la empresa de mi papá, y después, justo en el 2019, ya me independizo y hago mi propia empresa, ¿no? Porque realmente uno, acá en el Perú sobre todo, tú cuando sales tienes como las dos opciones, ¿no? Si puedes dedicarte a hacer empresa propia, siendo un microempresario y empezando, o te dedicas a trabajar en una empresa, ¿no? Como empleado, luego como ejecutivo, ¿no? Ambas son válidas. En mi caso, yo siempre he preferido hacer empresa, ¿no? Entonces, nada, me dediqué ahí, era la metalmecánica, fabricación de estructuras metálicas, piezas metálicas, y bueno, ahí he hecho variedad de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿has ido alguna vez por la línea amarilla, por el túnel? No, no he ido por ahí. Tú vas a ver cuando vayas algún día, o los jóvenes que estén viendo han pasado, en el techo de la línea amarilla hay unos ventiladores relativamente grandes. Eso los monté yo, pues, con un equipo de gente. Hicimos todo ese montaje de ventiladores, por ejemplo, ¿no? He montado con puertas ahí en Huascacocha, en la línea, bueno, variedad, ¿no? Es decir, en la sede del Banco de la Nación, que está ahí en Javier Prado con aviación, no sé si, bueno, no sé si lo notarán, del piso 27 al 30 en la noche, cuando vean las luces prendidas, van a notar que en una cara lateral hay un zigzag, hay unos tubos en zigzag, son disipadores sísmicos. Eso también los montamos, ¿no? En la empresa con un equipo de gente, ¿no? Entonces, sí, he hecho mi experiencia bastante en tema de metalmecánica, y principalmente en tema de gestión de propia empresa. La ventaja cuando tienes tu empresa es que ves toda la cadena. Ves desde la venta, desde la prospección del cliente hasta la venta, pasando por la producción, las compras, contratación de personal, ves todo, ¿no? La parte financiera, trato con los bancos, todo lo ves. Que haces tu flujo de caja, que obtienes tus cartas fianzas. En ese sentido es interesante. Claro que sí, al final es necesario saber un poco de todo cuando se hace un emprendimiento. Es Sí, como
Tiene que saber financiera, pero también tiene que saber ventas, comunicar, gobierno de personas, pero también cierto trámite burocrático de alguna forma. La parte legal también que es como, claro, nos enseñan aquí en la facultad un curso que es legislación y que claro, no hay mucho de eso porque es como, hay unos papers muy antiguos que tenemos ahí, pero claro, al final cuando uno está en la parte de emprendimiento, uno a veces tiene que al inicio hacer de todo y Sí, aprender de todo. ¿Cómo fue esa claro. experiencia ahí? No, nada, te toca, es lo que te toca, no hay mucho tema. Ahí tienes que asumir la responsabilidad y te levantas y avanzas nomás. Y cada día es un día nuevo y haces lo que tengas que hacer ese día sin caer en ansiedad, sin caer... Y porque, claro, ¿qué pasa? Cuando tú trabajas en una empresa, ¿no? Y tú ves solamente, ¿qué te digo? Tú ves facturación, tú ves cuentas por cobrar, tu responsabilidad se limita a esa, a veces inclusive solamente a ver reportes y armar un reporte, ¿no? Una cosa así. En cambio, cuando haces tu propia empresa, tu responsabilidad no se limita a eso. Tienes el tema de que, aún así tengas 3, 4 trabajadores, en cierta manera es responsable por 4 familias, ¿no? Porque esa persona, ese trabajador tiene que llevar sustento a su casa. Entonces tú no puedes hacer cualquier tontería porque terminas malogrando la empresa y ese trabajador termina despedido. Y aparte que tú también te hundes, ¿no? Y tú tienes tu propia familia. Entonces, sí, es agarrar y todos los días darle y darle. Se necesita mucho de, ¿cómo se dice? El término es ser positivo, ¿no? Siempre con mente positiva, ¿no? Siempre avanzando. Claro que sí. Al final el tema del emprendimiento es algo que ayuda muchísimo y que también va por ese lado que muchas personas tienen miedo así al fracaso, de igual forma. ¿Qué podría mencionarle a esas personas que tienen ese miedo al fracaso de no, mi emprendimiento no va a durar o no tengo una idea de negocio así que sea muy, muy retadora o que pueda llegar a mucha gente? ¿Qué podría mencionar a los alumnos así que quieren emprender? Eh, que vean primero su situación personal, ¿no? Porque, claro, si tienes una familia, un tema, unas responsabilidades fijas, no sé qué tanto. Uno. Dos, tienes que ver tu propio carácter, ¿no? Es decir, si eres una persona que, por ejemplo, yo conozco una persona que me dice, no, para mí emprender no es. Y es gerente general en una empresa, pero él se siente cómodo así, ¿no? Entonces tienes que ver mucho en el tema de tu propio carácter. Pero si tú eres una persona que no tienes problema con remar y remar y remar, que te digan que no, que te caigas una vez y sigas avanzando y ahí le des, ¿no? Claro, también si estás cavando hacia abajo un hueco, tienes que también ser lo suficientemente inteligente para decir, oye, quizá me estoy equivocando, ¿no? Pero hablamos en lo normal, ¿no? Un negocio bien llevado, un negocio que uno vea que tiene un mercado donde tú puedas ofrecer un producto a un precio razonable, ¿no? Satisfaciendo una necesidad. El tema es lanzarse y el tema principalmente es lanzarse. Acá en el Perú muchos se lanzan por necesidad, digamos. El tema en ese sentido es lanzarse y comenzar y darle y darle y darle, trabajando bien, trabajando mejor antes que trabajando más. Tú sabes que, ¿no? Uno puede trabajar más o puede trabajar mejor. Lo Claro, ideal es trabajar mejor. trabajo inteligente. Sí. De todas maneras. Entonces, Muchísimas gracias por ella. Y me gustaría también dejar unas últimas preguntas que es parte de la sección La Voz del Pueblo. Aquí sí. que son unas dudas que dejaron compañeros y que han sido sugeridas a través del público en los comentarios. Y una de las preguntas es, ¿qué opina usted sobre el bachiller automático? En mi época era así. Yo sí yo creo que estaría bien, me parece, ¿no? Bueno, no conozco todo el detalle. En teoría, en mi época el bachillerato era automático. No he visto problema con eso. El título sí había que hacer una tesis. Ahora, lo que yo creo es que lo que sí tiene que haber si sacas puede ser que si hagas tu tesis para sacar el bachillerato y automáticamente obtengas tu título, o tu bachillerato sea automático y tengas que hacer la tesis para obtener el título, como era en mi época.
pero sí lo que creo es que una tesis tienes que hacer. ¿Me explico? Claro que sí. Ahorita creo que hay problemas, ¿no? En el Ejecutivo con el Congreso sobre eso. Creo que el Congreso había puesto que sí y el Ejecutivo dijo que no. Algo así entendí, ¿no? En las últimas semanas. Vamos a ver cómo se da eso en los siguientes días. Últimamente el Congreso está en sus vaivenes, ¿no? O sea, ese es otro tema, ¿no? Ya todo a su momento, ¿no? A los jóvenes en algún momento van a tener que entrar en política, hay que aportar todo, ¿no? Cada uno desde... Es que viene el tema, cada uno tiene que hacer bien lo que le toque. Es decir, si tú eres un alumno, tienes que hacer bien, ser un buen estudiante, un buen alumno. Ese es tu aporte a la sociedad, no solo por ti, sino a toda la sociedad en general. Si tú eres un profesor universitario, tienes que ser buen profesor universitario. Si tú eres un empresario, tienes que ser buen empresario, no solo por ti, por toda la sociedad. Si tú eres un cajero, tienes que ser un buen cajero. Es eso, Hacer bien el trabajo que te toca. claro. Sí. Hay una frase, ahí la escuché, ¿no? De San José María Escrivá, que decía, es, estate en lo que debe, estate, estar en lo, haz lo que debes, ¿no? Haz lo que debes y está en lo que haces. Es una muy buena frase. Última parte de la sección de Habla el pueblo, de nuestra voz del pueblo. Estamos también aquí en la parte de, profesor, ¿usted ingresaría a la política en algún momento? ¿Usted cómo se ve eso? ¿Qué opinión le merece la política peruana en general? Mira, la política peruana creo que necesita de hombres buenos. No sé yo si en algún momento entraré, no te podría decir ahorita. Ahorita no estoy enfocado en eso. Ahorita, personal, depende de cada uno. Yo personalmente estoy enfocado en mi familia, tengo hijos pequeños, estoy enfocado en mi empresa, tengo que hacer crecer mi empresa y estoy enfocado en enseñarles bien lo mejor posible a ustedes, ¿no? Ese es mi enfoque en estos años. Pero no sé, 10 de acá a 10, 20 años, también que ahorita estoy en mis 40, así que para política quizás estoy joven, ¿no? Pero no lo sé, quizá después o quizá no. No podría darte, pero lo que sí sé es que se necesita hombres buenos, hombres, mujeres buenas, personas buenas, mejor dicho, ¿no? ¿Ya? Yo no creo en tanto, cuando hablo de la palabra hombres me refiero en general, ¿no? O sea, no hablo del lenguaje inclusivo. Es personas buenas, ¿no? Se necesita en la política, ¿no? Sí. Claro que sí. Y también, dicho sea de paso, me gustaría que pueda dejar aquí un pequeño mensaje a los estudiantes de ingeniería industrial en general o de la uni, donde usted prefiera cimentar mejor su mensaje, pero más que todo así dedicado a las personas que por ahí todavía siguen la carrera, no saben qué van a hacer, no saben qué les depara el futuro y tienen mucho miedo por ello. Y más que todo así como un mensaje quizás un poco reflexivo, o podríamos decirlo de esta manera. ¿Qué mensaje a usted le gustaría dejar a los estudiantes de la uni? Eh, Primero, ¿qué les digo? Saliendo un poco de todo, Dios existe, ¿ya? Que tengan eso en claro, que se planteen esa pregunta, es el origen de todo, ¿ya? Eh, yo le diría eso ahí, porque es el origen de todo, joven. Yo realmente escuchaba hace años una vez decía, una persona decía orgulloso, ¿no? Ingresé a la universidad y con el conocimiento salí ateo. Para mí fue al revés. Es decir, ingresé a la universidad y con todo lo que aprendí, viendo todo lo que es, cómo funcionan las cosas, realmente uno termina siendo más creyente, o debería ser así. Uno. Dos, el tema de esfuércense, estudien, aprovechen. Acuérdense que estos años, ustedes son jóvenes, aprovechen su juventud. Ahorita no tienen carga familiar, en su mayoría, supongo, no tienen carga familiar. Su objetivo es aprender, estudiar, desarrollarse. Y enfóquense en eso. Después van a tener años jóvenes. Claro, también tienen su tema de su diversión, salir, pero todo de manera razonable, ¿no? Porque después van a tener muchos años para eso. Sí, Claro que sí, muchísimas gracias. Y algo, listo. las últimas dos preguntas nada más, así, sumamente cortísimas. Ya está. Es que, por ejemplo, en una agrupación se realiza un curso que sea de habilidades blandas, así para que los chicos de verdad puedan mejorar eso. ¿Usted qué cree que debería contener ese curso o ese proyecto? Si me dejan esa pregunta. Eh,
¿Qué es la persona? ¿Cómo mandar bien? Tienen que entender qué es la persona, para empezar. Ok, o sea, y ahora, y de la última parte, así, ¿qué mensaje le gustaría dejar, así, sumamente corto, así, a sus estudiantes de gestión financiera? Ahí me han dejado la pregunta. Estudien, jóvenes, asistan a clase, lean, ya les he dicho ya, asistan a clase, lean el libro, resuelvan ejercicios que están en los libros, hasta le he dictado el libro y todo, es básico. Preocúpense, estudien, aprovechen el curso nada más y van a aprender. Está, por ahí me han dicho en interno, ojalá los jalen, ala. Depende de ellos, depende de los alumnos, realmente. Como yo les he dicho a mis alumnos, es decir, en mi curso, yo hasta ahora, a los que se han jalado no tengo ningún reclamo. El que se ha jalado termina siendo consciente de que se ha jalado solo. Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor, ingeniero Listo. Zamora. Ha sido una conversación sumamente chévere, he podido aprender un montón. Ojalá se pueda volver a repetir porque de historia aún queda muchísimo por hablar, sobre todo Segunda Guerra Mundial, espero en algún momento. Me Y avisan, listo, ¿no? claro que sí. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación y listo a nuestros compañeros. Por favor, vean el video completo. Vamos a poner ciertos bits ahí de la parte de gerencia, de emprendimiento y todos esos puntos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Cuídense Listo. mucho. Nos vemos, cuídense. Hasta luego.